reacciones versus respuestas. Yo no sé si ese video les ocasiona estrés o les ocasiona satisfacción o qué, ¿verdad? Pero ese video, les cuento, no es inteligencia artificial. Lo hicieron en un lugar donde una persona que se dedica a hacer ese tipo de cosas para bater un récord lo hizo. Una persona que no tiene nada que hacer en la vida, obviamente, se puso a poner cada cosita esa. Pero bueno, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Open House. Como dijimos, como dijo Laura hace un rato, María Laura, si estás visitando por primera vez, nos encantaría conocerte. Tenemos un regalito para ti. Nos encantaría que puedas dar más pasos hacia una espiritualidad más robusta, más intencional. Nada en la vida sucede por generación espontánea, al menos nada bueno en la vida sucede por generación espontánea. Tienes que tener intencionalidad. Así que te felicito por estar aquí y nos encantaría conocerte. Para los que son de casa y bueno, y para todos, estamos en la parte 2 de reacciones versus respuestas. Estamos hablando acerca de lo importante de una buena respuesta versus una reacción, una respuesta mesurada, ¿ok? Y les voy a dar un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada para que ustedes puedan después, si se perdieron la charla pasada, puedan ir a nuestro canal de YouTube y ponerse al día. Pero antes de eso les cuento rápidamente, cuando tenía 17, 18 años, tenía un grupo de amigos y en Venezuela, yo crecí en Venezuela y parecido en Costa Rica, los maes se bromean con lo que aquí en Costa Rica le llamamos el choteo, ¿verdad? Que es una forma de dar amor, ¿verdad? Empezamos a darle amor a la gente tratándolo mal, ¿verdad? Venga, para maltratarlo, dicen algunos ticos aquí, ¿verdad? Bueno, el punto es que mis amigos tenían esa costumbre también de darse amor, haciéndose chistes pesados, etcétera. Y en algún momento yo como que estábamos en un centro comercial, estábamos hablando, y de repente ya no me empezó a caer tan bien el chiste y otra persona dijo otra cosa y ya no me gustó tanto. Entonces yo, tratando de no reaccionar mal, reaccioné tal vez de peor manera, pero le dije, ya vengo, ya. Y fui caminando, entonces me dijo, pero Julio, no te enojes. Entonces, cuando iba como a 20 metros, me llaman, pero Julio, ven. Y yo volteé y hice así, ya voy, ya regreso. Y me fui y no regresé más nunca, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, mis amigos cuando me ven, te estamos esperando en el centro comercial todavía. Y el choteo fue peor después de eso, ¿verdad? Te olvidaste de nosotros, nos dejaste tirado, este más demasiado reactivo. Bueno, justo estamos hablando de cómo reaccionamos versus cómo respondemos, ¿ok? Y no tanto a un mal momento donde respondemos o reaccionamos de forma emocional, eso obviamente también es muy importante, pero cómo respondemos a dificultades, a problemas, a retos, a tensiones, cómo respondemos cuando... Ojo, y hoy sobre todo se va a tratar mucho de cómo respondemos cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y todo sigue saliendo mal a nuestro alrededor. Como que el viento todavía no está a nuestro favor. Vamos a hablar mucho de eso. Y para hablar de eso, hemos estado hablando de la historia de José. Ahorita voy con eso, pero antes repaso. Entonces, el repaso es, dijimos que nuestra habilidad de responder puede convertirse en un superpoder. Ok, nuestra habilidad de no reaccionar, no hipercontrolar, no manipular, sino responder de forma pensada, mesurada. De hecho, la siguiente lámina, esto todo está en la charla pasada, una respuesta mesurada, calculada, una respuesta bien pensada a lo que está pasando en el momento, si estás viviendo en un momento de reto, un momento de dificultad, o a lo que pasó, porque todos vivimos, crecimos en una familia donde tal vez tuviste deficiencias, traumas, temas de dificultades de familia. Si tú crees que tu familia es disfuncional, no te preocupes porque hoy la familia de la que estamos hablando es mucho más disfuncional que tu familia, te lo aseguro. No, Julio, tú no conoces la historia de mi familia. Cuando termines de escuchar la historia de hoy, y si no viniste la semana pasada, escucha la historia de la semana pasada, esta es la familia más disfuncional, ¿ok? El punto es que lo que está pasando o lo que pasó es tu mejor opción, responder versus reaccionar, confiar, responder con pausa y con control, es siempre tu mejor opción, ¿ok? De hecho, cuando no hacemos eso, usualmente reflejamos el caos. ¿Okay? Cuando reaccionamos, cuando controlamos, cuando manipulamos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, usualmente somos parte del caos, somos parte del torbellino, y cuando nosotros miramos a algunas de las cosas donde nos sentimos que no reaccionamos bien, que quisiéramos devolver el tiempo, usualmente estamos reaccionando y reflejando el caos a nuestro alrededor versus responder. Y todo eso que estamos hablando hasta ahora es bueno para ti, es psicología positiva, es algo que todos podemos aprender de eso. Sin embargo, aquí en Open House, y para los que están visitando, aquí en Open House reunimos gente que crecieron en un trasfondo cristiano, protestante, evangélico, gente que crecieron en un trasfondo bautista o protestante ¿cómo se llama? O católico, y gente que no cree nada y que no sabe qué cree y que están confundidos, como a mí mismo a veces me pasa. Yo estoy confundido, no sé. La verdad, lo único que yo sé es que no sé nada. No, mentira, eso es un cliché, ¿no? ¿Quién fue el que dijo eso? Uno de los filósofos. El punto es que quien sea que tú seas, estas cosas que hablamos aquí en Open House son buenas y son positivas, pero lo que hacemos, lo que nos une aquí, es que queremos
abrir los principios y los valores de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y sin importar la religiosidad al trasfondo, que todos podamos dar un pasito más hacia una mejor vida con Dios. Y de eso se trata Open House. Entonces, siempre hablamos mucho de cosas que te pueden hacer una mejor persona, pero desde el punto de vista bíblico, incluso los que hemos adoptado la Biblia como una autoridad, como seguir lo que la Biblia dice, no simplemente como de vez en cuando, sino como un estilo de vida, estas cosas son aún más importantes, porque Jesucristo fue el rey, es el rey, pero cuando vemos su doctrina, cuando vemos su cátedra, Jesucristo fue el rey de la respuesta y no de la reacción. De hecho, Pedro, lo hablamos la semana pasada, Pedro cuando describió a Jesús decía, él cuando lo ofendían no reaccionaba, cuando lo golpeaban no se vengaba, sino que confiaba en Dios. A pesar de que Jesucristo es Dios y los que somos cristianos creemos que Jesucristo es Dios, pero a pesar de eso, él modeló el ser un buen ser humano. Entonces, toda esta idea de no reaccionar y responder es el modelo, justo el modelo que Jesús dio para nosotros. Incluso en el puro momento de su pasión y de su muerte, Pilato lo ofendió y le dijo, ¿acaso tú no sabes que yo puedo? Tengo tu vida en mis manos en este momento. Y ahí Jesús, que estaba calladísimo todo lo que le preguntaban, le respondió, no, you don't. No tienes ninguna vida en mis manos. Yo estoy aquí por voluntad propia, así que tú tranquilo ahí. Nunca Jesús reaccionaba, nunca controlaba, y Él es nuestro modelo para los que somos seguidores de Jesús. Y para los que no son seguidores de Jesús o los que están confundidos, no importa, este es el lugar correcto, sigue viniendo y aquí vas a dar paso a una mejor espiritualidad. El punto es que esto es bíblico, el punto es que esto es en cierta forma no opcional para los que hemos decidido seguir a Jesús, porque central a la enseñanza de Jesús es no controles, confía, ¿ok? No trates de manipular, confía, y en ese contexto de no manipular y de no controlar, enfocarte en qué sí puedes controlar y poder así enfrentar cualquier reto, cualquier tensión, cualquier dificultad que estés enfrentando, ¿ok? Entonces, para ti que eres creyente, esto es súper importante. Si tú estás buscando, empezando, no pasa nada. Creo que es buenísimo. La historia de quien estamos estudiando se llama José, pero como en la Biblia hay muchos José, hasta José de Arimatea, un señor que era en un lugar que se llamaba Arimatea, y en el mundo anterior, sabes que no ponían, en el mundo antiguo, no el mundo anterior, el mundo antiguo, no ponían apellidos. Ustedes saben que los apellidos es una innovación, ¿ok? A mí me gusta dar datos inútiles, esto no sirve para nada, ¿verdad? Pero el apellido es algo que surgió con el tiempo, que la gente decía, y tú yo no sé si te acuerdas, pero mi abuela decía, ¿y este hijo de quién? Cuando le presentaba, abuela, mira, te presento ahí a Isabela. Isabela, ¿y ella hija de quién? Porque la gente antes, la forma como conocían a las personas era por quiénes son sus papás, ¿verdad? Igual pasaba en el tiempo de José, ¿ok? Era el hijo de Jacob, de hecho, el sufijo EZ, ¿ok? Otro dato completamente inservible e inútil, el sufijo EZ significa hijo de, ¿ok? Fernández, hijo de Fernando, Gutiérrez, hijo de Guti, González, mi apellido, un mae que es el primer González era un hijo de Gonzalo, ¿ok? ¿Ustedes no sabían eso? ¿Alguien aprendió eso hoy? Levanta la mano si usted aprendió eso hoy. ¿Ve? Vale la pena venir a la iglesia. Esto no le ayuda a nada en su vida espiritual, pero aprendió algo, un dato inútil, le llamo yo. Bueno, el punto es que le hemos puesto José Jacobes, porque su papá se llamaba Jacob, ¿ok? Para distinguirlo de José de Arimatea, José, el esposo de María, ese es hipersanto porque está cerca de la que es más santa para nosotros. Y entonces este es diferente, hijo de Jacobes, ¿ok? Hijo de Jacobo, ¿ok? José Jacobes. Entonces el punto es, la semana pasada dimos la primera introducción de la charla. Si tú crees que tu familia es disfuncional, no conoces la familia de Jacob, ¿ok? Resulta que Jacob empezó su vida siendo una persona engañadora, mentirosa, daddy issues, tenía problemas de su papá. Su papá prefería a su hermano Esaú porque su hermano Esaú era fuerte, macho, pecho, peludo. De hecho, dice la Biblia que tenía mucho pelo. El chiste de macho, pecho, peludo comenzó hace 3.000 años, 3.000 años, ¿cómo? 2.000 años antes de Cristo. Esta historia sucedió probablemente 1.800 años antes de Cristo, por ahí. Y no es algo costarricense, ¿verdad? Simplemente como el mundo ha evolucionado, pero Esaú era macho, pecho peludo, tenía pelos por todos lados, ¿verdad? En el pecho, ¿verdad? El punto es que era un tipo que cazaba, andaba matando animales, peleando afuera, era un tipo que iba al gimnasio, ¿verdad? El punto es que Jacob era un poquito más flacuchento, un poquito más, ¿verdad? Metrosexual tal vez, un poquito más así como que cocinaba con la mamá, y no pasa nada, a mí me gusta cocinar, no hay estereotipo aquí. El punto es que Jacob era más como era el hijo de mami y Esaú era el hijo de papi. Entonces, habían problemas entre los hermanos y entonces según peleaban en el vientre, historia, mito, leyenda, la verdad no sé. El punto es que un día llega Esaú re hambriento porque no cazó nada
Y cuando un hombre no ha comido y se le pasó la hora de comer, ustedes saben cómo puede ser un hombre que no ha comido, ¿sí o no? ¿Verdad? Algunas mujeres también, pero el punto es un mae que no ha comido es fatal. Mi esposa dice, vení, cómete un snack, por favor, y después hablamos. El punto es que llega Saúl re hambriento, no ha comido nada, dice, me muero de hambre. Y Jacob, que era el hijo de mami, dice, ¿tienes hambre? Pues yo tengo unas lentejas riquísimas aquí. Tengo unas lentejas de las que me enseñó mi mamá. Dame esas lentejas que me muero de hambre. Ok, está perfecto, pero nada gratis en la vida, no hay free lunch. Usted me da su primogenitura, que era como el derecho del primer hijo, le daban una mayor parte de la herencia, le daban no sé qué. Y Esaú dice, pues si me va a morir de hambre, ¿de qué me sirve esta primogenitura después que esté muerto? Trato hecho. Ok, trato hecho. Le robó la primogenitura al hermano por un plato de lentejas con comino, que a mí me encanta, yo hago ese tipo de lentejas de hecho. El punto es que pasaron los años, no solo engañó al hermano, sino que cuando su papá ya estaba muy viejito, se le acerca a su papá Isaac y le dice, viejo, dame la bendición antes que te vas a morir, soy yo, tu primogénito Esaú. Vení para tocarte porque no podía ver. Y le toca, ¿verdad? Y no sé si fue que descuartizó los peluches y se los puso en las manos, ¿verdad? Pero le toca las manos, sí, mi hijo Esaú, todo peludo. Y le da la bendición. Engañó a su hermano, engañó a su papá. Y Esaú dijo, este engañador, mentiroso, tramposo, apenas muera mi viejo, ya va a ver. Y planeó matar a su propio hermano. Mira, ¿tú crees que tu familia es disfuncional? Lee la Biblia para que te dé ánimo, ¿ok? Porque hay familias muy disfuncionales. Y fijo, muere Isaac y saca corriendo la mamá a Jacob. Dice, váyase a que mi hermano Labán, que vivía en el norte, y ahí él lo va a atender, y ahí usted, hasta que se le pase a su hermanillo la rabia, a su hermano mayor se le pase la rabia, usted vaya y se queda por allá. Llega donde Labán, resulta que Labán era más tramposo que Jacob, ¿ok? Conoce a Labán, comienza a trabajar con él, se enamora de Raquel, la hija de Labán. La Biblia dice que tenía dos hijas, Labán, una se llamaba Lea y tenía los ojos muy lindos y la otra era increíblemente hermosa. Saquen ustedes las conclusiones, ¿verdad? No sabemos qué significa que tenía los ojos bonitos, no sabemos obviamente sabemos que estaba muy hermosa Raquel y el punto es que como algunos más, ¿verdad? Yo le digo a los hijos míos, vea, usted tiene que escoger bien, porque la decisión más importante después de seguir a Jesús es con quien usted se casa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características que usted tiene de una chica? Y ya estoy viendo, tiene que ser guapísima, ¿ok? Sí, papá, porque Dios solo cambia los corazones, ¿verdad? El punto es que, ok, está bien que sea guapísima, pero no puedo ser solo guapísima, ¿verdad? Tiene que ser una mujer con la cabeza bien puesta, que no sea egoísta, que no sea, tienen su lista ahí. Lo cierto es que Jacob solamente se fue por la que estaba más guapa, ¿ok? Se enamora de Raquel y le dice a Labán, ¿qué te doy por Raquel? Como no tengo nada, lo que te puedo dar es trabajo. ¿Cuántos años tengo que trabajar por esta muchacha? Esto es 2000 años, 1800 años antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando que 3800 años. Entonces las cosas han cambiado. Yo no sé cuánto te costó a ti tu esposa o no sé cuánto trabajaste. El punto es que el mundo por dicha, el mundo ha cambiado. Pero así eran las cosas en aquel tiempo. De hecho, yo fui a África el año pasado y todavía están dando vacas y chivos por esposas. El punto era 7 años de trabajo. 7 años de trabajo. Pero como Labán era tramposo y Jacob era buen trabajador porque lo enseñaron a trabajar en su casa, entonces cuando llega, hacen la boda y todo, y resulta que la que apareció en la cama en la noche, ¿cómo se llama? En la noche de boda fue Lea. Yo trabajé por Raquel y usted me dio a Lea. Entonces dice, pero es que en nuestra tradición se casa primero la mayor. Ok, perfecto. ¿Tú crees que tu familia es disfuncional? Mira la disfuncionalidad que tiene esta familia. Bueno, yo quiero trabajar por Raquel, sí, pero te tienes que casar también con Lea. Bueno, está bien, yo acepto a Lea, pero lo que yo amo es Raquel. Ok, 7 años más, trato hecho. Y trabajó 7 años más, 14 años, y después se quedó unos años más, como por ahí en el año 18 dijo, ya no aguanto este suegro tramposo, yo me voy. ¿Ok? Esa es la familia donde viene José. ¿Ok? 2 esposas y también las esposas tenían esclavas porque había esclavitud en ese tiempo, entonces tuvo hijos con la esposa y la esclava de la esposa. Lea no paraba de tener hijos y Raquel no podía tener hijos. Lea envidiaba a Raquel porque Raquel era la esposa preferida y Raquel envidiaba a Lea porque Lea podía tener hijos y le llegaba hacia el corazón de su esposo. ¿Qué problema? Si tú crees que tu familia es disfuncional, lee la Biblia para que te dé ánimo. Ok, lo he dicho varias veces. El punto es que en este contexto, eventualmente Raquel tiene un hijo que se llama José y después tiene otro que se llama Benjamín. Y son los hijos de la vejez de Jacob. ¿Ok? Entonces, José está creciendo con un montón de hermanos
para ser más específico, 10 hermanos y después uno menor, y él. Y hay una gran disfuncionalidad en esta familia porque hay hijos preferidos, esposas preferidas, ¿verdad? Hay un constante pleito. Y yo les conté la semana pasada que Jacob le hizo a su hijo menor, el penúltimo, José, le hizo una túnica de muchos colores. ¿Ok? Cocinaba, cosía, no te digo, era un hombre de la casa. El punto es que le hace una túnica de muchos colores, le hace una chaqueta especial. Es como que digamos que tú, tus hijos están poniéndose grandes y tú tienes, como yo, estoy pensando esto, ¿verdad? Que estamos, y es muy difícil porque en Estados Unidos las distancias son muy largas y hay que comprarle carros a los chicos para que puedan ir a la universidad eventualmente, etc. Es como que yo le compré un pochito ahí todo dañado a uno de mis hijos y a mi preferido le compré la Toyota Tundra del año que yo quiero para mí. Algo así fue lo que hizo Jacob con José. Le dio la mejor ropa, le daba la mejor de todo y todo el mundo sabía, todos los hermanos sabían que él era el preferido. ¿Ok? Resulta que así va creciendo José. Un día los hermanos lo ven y deciden matarlo. Pero cuando leemos la Biblia, a veces como que decimos, es como una exageración. Por eso es que yo no creo en la Biblia, porque es una exageración. O sea, yo tengo problemas con mi hermano, pero no lo quiero matar. Algunos tal vez sí lo quieren matar. El punto es que estos hermanos querían matarlo. ¿Pero por qué lo querían matar? No solo porque tenía una túnica de muchos colores y porque era el hijo preferido del papá de la esposa preferida, sino que había un precedente. Jacob había engañado a Saúl y eso le dio a Jacob eventualmente mayor herencia y mayor dinero. Antes de eso, incluso, Abraham había mandado a Ismael, a un hijo que tuvo con una concubina que se llamaba Agar, lo había mandado fuera de la finca, lo habían echado porque supuestamente era Isaac, el hijo de la promesa. Estos muchachos crecieron con estas historias y ellos dijeron, nos va a hacer lo mismo que hizo mi papá con el tío Saúl, nos va a hacer lo mismo que hizo mi bisabuelo con este y nos van a dejar por fuera. Ustedes tienen claro que lo que estamos hablando es de tierra, plata, propiedad. Esto es lo que estamos hablando. Si nosotros no nos pellizcamos, este José está fraguando con un sueño que todos lo oramos a él y que ahora todo es de él. Ese es el contexto en el que estaba sucediendo esta cosa y deciden matar a José. Cuando llega José, lo golpean, le quitan su túnica de muchos colores y lo tiran en un hueco donde habían escorpiones y serpientes venenosas. Esto no era selva, esto era, si has estado en este lugar del mundo, es desierto. Y era muy común en aquel tiempo cavar huecos profundos para tener agua y cuando habían sequías no había agua y los animales estaban en ese lugar, animales como serpientes y escorpiones. De hecho, había una ley que no está en la Biblia, sino en un material extra bíblico que dice si un esposo se cae en un hueco donde hay serpientes y escorpiones, mejor que se case, mejor que su esposa decida divorciarse de él porque no se va a recuperar de aquel tiempo. El punto es que en lugar de matar a José, tal vez que lo maten los escorpiones y la serpiente, José no se muere y está gritándole a sus hermanos, por favor, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. Imagínate a José aterrado en ese momento. Sus hermanos, Rubén, que era el mayor, pero nadie le hacía caso, ¿no? Porque no tenía liderazgo, dice, no lo maten, por favor. Y Judá, que era el líder, que era el cuarto, dice, no lo vamos a matar y lo vamos a vender. ¿Ok? No lo vamos a matar porque eso está mal, pero vamos a sacarle plata. ¿Okay? Lo vendieron a una caravana de mercaderes que iban hacia Egipto, que se la pasaban vendiendo propiedad, personas, esclavos, etc. No propiedad, sino personas y mercancía. Y ahora José está en Egipto. La Biblia dice constantemente que, aunque a José le estaba yendo muy mal, José confiaba que Dios estaba con él. ¿Okay? Y esto no fue algo así como que le fue mal el lunes, oró el martes y Dios le dio todo y lo hizo príncipe de Egipto o el segundo vicepresidente de Egipto el día miércoles. No. Y a veces nosotros oramos porque tenemos un problema, tenemos una dificultad, decimos, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Dios mío, ayúdame, Dios mío, te estás olvidando de mí. Y estamos hablando de años y años que pasaban, ¿ok? Y sin embargo, José continuaba haciendo lo correcto. ¿Qué hacía José frente a un problema, frente a una injusticia, frente a siendo víctima de la ira y del enojo de sus hermanos, siendo víctima de abuso y de bullying de sus hermanos, siendo víctima de haber sido vendido y tratado mal en el camino? ¿Qué hacía él? No se veía él mismo con mentalidad de víctima, sino que decía, yo confío en Dios, voy a poner un pie enfrente del otro y voy a tomar la próxima decisión correcta. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer. Entonces José confía en Dios, toma la próxima decisión correcta, lo venden a la casa de la hacienda de Potifar. Potifar era un general del ejército del faraón y resulta que cada día José daba su mejor esfuerzo y confiaba en Dios por el resto.
daba su mejor esfuerzo y confiaba en Dios por el resto. No tenía mentalidad de víctima, no decía yo no debería estar aquí, etcétera, etcétera, sino que obviamente él pensaba que no debía estar ahí. Obviamente el mundo había sido injusto con él, pero él confiaba en Dios y tomaba la próxima decisión correcta y lo ascendieron a mayordomo de la finca de Potifar. ¿Ok? Llegó el punto donde no pasaba nada, no se tomaba ninguna decisión en esa finca, sino pasaba primero por José. Y la historia tiene un pequeño twist, ¿verdad? Porque la esposa de Potifar le pone los ojos a José, tiene José tal vez 19, 20 años en este momento, y comienzan ella a querer tener una relación con él. Él le dice que no. Hay un diálogo maravilloso en la Biblia que lo tienen que leer. José explicándole a la señora por qué no puede tener una relación con él. Y José le dice, vea, su esposo, by the way, usted está casada, su esposo confía en mí por todo lo que hay en esta hacienda. Aquí nadie mueve un dedo sin mi aprobación. Nada me ha negado. Yo ando en el caballo de él, ando en el burro de él, ando en la carreta de él, pero no puedo yo tener una relación con usted porque lo único que su esposo me dijo que no puede tocar a usted. Y además, si yo hago eso, eso no está bien. Ojo, pausa. Esto es antes de la ley de Moisés, ¿ok? Antes de la ley de Moisés no había una religión que te decía qué hacer, ¿ok? El mundo antes de la ley de Moisés, o la ley de Dios a través de Moisés, era ¿cómo sigue uno a Dios antes de que había religión, antes de que había un libro de religión? Era simplemente seguir la piedad. Esto no está bien. Y de paso, yo pecaría contra mi Dios, dijo José. Lo pueden buscar ustedes, lo dije yo en la semana pasada. Y yo me pregunto, ¿cuál Dios, José? El Dios que permitió que tus hermanos te bullearan y te golpearan cuando tú lo único que hacías era hacer lo correcto. El Dios que permitió que te vendieran, que te tiraran en un hueco donde habían escorpiones y serpientes mientras decidían si te mataban o te vendían. El Dios que permitió que te vendieran como esclavo y ahora que esta mujer te está acusando injustamente, en ese Dios tú todavía confías. Y José tal vez respondería, sí, porque mi trabajo es hacer lo correcto y confiar en Dios por el resto. Mi trabajo es confiar en Dios pase lo que pase. Pues esto es lo que sucedió. Continuamos la historia en Génesis capítulo 39, ustedes lo pueden leer por ustedes mismos. Cuando el amo de José escuchó de los labios de su mujer cómo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel. Ahora José está en la cárcel, acusado falsamente, y está en la cárcel donde estaban los presos del rey. Siguiente versículo. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José. Y uno dice, puchica, qué lindo, qué emocionalmente gratificante que el Señor esté conmigo, la primera parte, de la segunda parte, pero la primera parte estoy en la cárcel. ¿Ok? Y no estamos hablando de la reforma, que probablemente es bastante feo. ¿Ok? Estamos hablando de una cárcel egipcia. En el año 1800 antes de Cristo. ¿Ok? José no estaba como con una margarita en la mano diciendo todo va a estar bien, ¿verdad? Worshipeando, puedo confiar en Dios. No, estaba en una cárcel egipcia, pero el texto dice que, y la historia dice que José confiaba, Dios está conmigo. Y aunque esto es injusto, aunque soy víctima, no tengo mentalidad de víctima. Aunque esto es injusto, yo voy a tomar la próxima decisión correcta y voy a confiar en Dios. Aunque lo que hicieron mis hermanos no está bien, aunque lo que hizo esa señora no está bien, yo voy a seguir confiando en Dios. Y no dejó de mostrarle su amor. Dios mío, si tú me quieres mostrar amor, a mí me gustaría experimentar tu amor fuera de la cárcel. No dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Ok, ahora, es como que la historia está diciendo las cosas empezaron a mejorar. Ahora era el mandamás de la cárcel. Era el empleado de confianza del guarda de la cárcel. Ok, ahora te voy a decir una cosa, por si acaso no te ha caído todavía. Si tú estás en una cárcel y eres muy amigo del jefe de la cárcel, no te está yendo bien porque estás en la cárcel. A José no le estaba yendo bien y sin embargo él tomaba la próxima decisión correcta, no manipulaba, no controlaba, no reaccionaba, hacía una pausa y trataba siempre de responder como alguien respondería si está completamente seguro, Dios está conmigo aquí a pesar de que estoy en una juepucha cárcel egipcia. Entonces dice la historia que puso a José a cargo y todos los prisioneros tenían algo que ver con José. No se movía un dedo en la cárcel si no pasaba por José. José, ¿dónde ponemos la cancha de pádel en esta cárcel? Es más, yo creo que la cancha de pádel debería estar, bueno, no sé si había pádel en esa cárcel, era una cárcel muy fina, ¿verdad? El gimnasio, ¿dónde ponemos el gimnasio? O sea, yo creo que el gimnasio deberíamos reprogramar las cosas y ponerlo aquí. José estaba a cargo de todo el mundo. Si alguien necesitaba un consejo, iban con él. Si alguien necesitaba ayuda para un proyecto, iban con José. Porque en todo lugar donde José iba, él simplemente hacía
lo que aprendió a hacer desde pequeño, confiar en Dios y dar su mejor esfuerzo. Dar su mejor esfuerzo y confiar en Dios por el resto. No manipular, no controlar, no tomar cartas sobre el asunto, sino confiar en Dios y poner el próximo paso. Y se ganó la confianza de todo el mundo. Un día José va caminando por la área social de la cárcel y ve a dos de sus compañeros que habían estado ahí por un asunto que había pasado con el faraón. El copero y el panadero del faraón los culparon de fraguar contra el faraón, de envenenarlo, y eran el panadero, ¿verdad?, que cocinaba y hacía la repostería, y el copero, que era básicamente el que probaba el vino para asegurarse que no estaba envenenado, que no iban a envenenar al faraón, y los pusieron presos. Y un día José los ve a ellos despertarse como pálidos, ¿verdad? Y preocupados, ¿verdad? Y era una persona súper conectada. Yo de vez en cuando vamos a small group y mi esposa me dice, voy a hablar con María, que la vi un poco desanimada. ¿No viste que tal y tal persona estaba como un poco desanimada? Yo, la verdad que no me di cuenta de nada. Bueno, José era súper conectado con mi mujer y ve a estos tipos y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? Y dice, es que tuve un sueño y no puedo dejar de pensar en este sueño. El copero le cuenta el sueño primero y esto es lo que sucede. Los dos tuvimos, el copero y el panadero, tuvimos un sueño y no hay nadie que nos lo interprete aquí. ¿Acaso no es Dios? Y sigue José con Dios en la cárcel, ¿verdad? ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan el sueño? Cuéntame lo que soñaron y yo confío en Dios. Yo también antes tenía sueños y entendía la interpretación y va súper mal, por cierto, pero el punto es que tal vez Dios le va a contar su sueño, entonces, le va a interpretar su sueño. Entonces el jefe de los coperos contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto a la vid, echó brotos, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Siguiente texto dice, yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego la puse en las manos del faraón. ¿Qué sueño más raro? Porque esa era mi chamba antes, ese era mi brete antes. Y José le dice, good news. Te voy a decir lo que Dios dice que este sueño significa es, y le dice, las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón te indultará y te va a volver a colocar en su cargo. Vas a estar de nuevo en el palacio, de nuevo en la sala del faraón, de nuevo catando el vino del faraón. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía su copero, y todos los presos, ¡bravo! ¡Vámonos! Se nos va el copero libre. ¿Ok? Y José le dice, por cierto, by the way, esto va a suceder, yo estoy seguro que esto va a suceder, y te ruego que cuando estés allá en la sala del faraón, en el palacio del faraón, abriéndole el Malbec al faraón, te ruego, por favor, que le digas al faraón. Y aquí va José con su historia, porque sí tenía una historia, sí había sido víctima. Le dice, por favor, cuando usted se haya arreglado, háblele de mí al faraón y dígale que me saque de esta cárcel, porque a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo ni soy de aquí. Estoy machucando el idioma egipcio, pero yo no hice absolutamente nada para merecer estar aquí y me echaron en esta cárcel. Digo, José, usted es purísima vida, usted es mi pastor de cárcel. ¿Cómo me voy a olvidar yo de usted? Claro que sí, si eso pasa, vamos a ver primero qué pasa, pero si eso pasa, I'm your guy, claro que sí. Y de repente el panadero, yo también tuve un sueño, ¿saben? ¿Verdad? ¿Tú tuviste un sueño? Ahora, bueno, cuéntame el sueño. Entonces viene, al ver la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos dijo, yo también tuve un sueño. Ese sueño yo llevaba 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón por las aves, pero las aves venían a comer de la canasta que yo llevaba sobre la cabeza. José se quedó pensando en el sueño. ¿Cómo era? Canasta, repostería, cabeza, ave. Y José le respondió, mae, puchica, sueño más duro, mae. No son buenas noticias tu sueño. ¿Ok? José, la versión tica es esa, ¿no? Esta es la interpretación. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que te decapiten. Y yo digo, ¿por qué no le hubiese dicho como, mae, todo va a estar bien, mae? Pero vean José era demasiado cuadrado. Le dice, te van a decapitar y te van a colgar en un árbol y las aves devorarán todo tu cuerpo. O sea, al menos le hubiese dicho, ponga todo en manos de Dios. Todo va a estar bien, confía. José era demasiado, o sea, se pasaba de íntegro, ¿verdad? Yo le hubiese dicho al panadero, ya regrese con Dios, ore, ¿verdad? No, lo van a decapitar y se van. Bueno, lo cierto es que, vean el texto bíblico.
Esto está en la Biblia, tienen que leer la Biblia, señores, es fascinante. Sin embargo, después de 3 días, y después de 3 semanas, y después de 3 meses, y después de 3 años, el copero no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Alguna vez has sentido tú que alguien, o incluso Dios, se olvidó de ti? Y especialmente si tú has estado tratando de hacer las cosas bien, porque de vez en cuando uno dice, puchica, la regué y la regué. Pero si tú has estado tratando de hacer las cosas bien, como José, y nada va bien para ti. Y oraste el lunes y el martes todo sigue igual. José pasó año tras año que le iba mal y que él seguía confiando en Dios y haciendo lo correcto. Que le iba mal y él ponía las cosas en manos de Dios y no controlaba. Que se olvidaban de él y él no se resentía, sino que seguía haciendo bien su trabajo. Y en todo lugar donde iba triunfaba. Y triunfaba en lo que se puede triunfar dentro de una cárcel egipcia. En todo lugar donde iba tenía buena actitud, tenía contentamiento, sin importar las circunstancias externas. Y nosotros pensamos que la religión y que Dios es como un amuleto de la buena suerte. Y cuando yo tengo a Dios, todo nos va bien. Y todo va a estar bien. Y tal vez incluso la situación es tan severa, es tan difícil la situación en la que tú estás ahora, en la que alguien puede estar en algún momento, porque así es la vida, que estás sintiendo, la verdad que me siento como José, solo abandonado en un calabozo y nada me está saliendo bien. Y la enseñanza de hoy de José es que aunque a veces Dios parece estar en silencio, nunca, nunca, nunca está ausente. Y que Dios utiliza las experiencias buenas y malas para nuestro bien. Y que no tenemos que controlar y que no tenemos que perder el control y que no tenemos que reaccionar y que nuestro trabajo es confiar en Dios y poner el próximo paso enfrente y dar el próximo paso y tomar la próxima decisión correcta. Y yo a veces me pregunto, ¿dónde aprendió José todo esto? Porque tenía 17 años, sus hermanos le hacían bullying. Lo tiraron en un hueco, lo vendieron. ¿Y dónde aprendió este mae a confiar en Dios, pase lo que pase? ¿Dónde aprendió él a confiar en Dios aún en medio de la adversidad y de las dificultades? ¿Dónde aprendió José a confiar en Dios, aunque él pareciera estar en silencio, sabiendo que Dios estaba con él, y actuar como alguien actuaría si está completamente seguro que Dios está con él? ¿Dónde aprendió eso? Yo me imagino, porque esto no está necesariamente en la Biblia, esta parte ¿verdad?, de mi imaginación, pero como él fue el hijo de la vejez de Jacob, y Jacob se la pasó toda su vida controlando, engañando y manipulando, yo me imagino, o me gustaría imaginarme, que de repente, cuando tenía 4 o 5 años y estaba empezando a leer y escribir, o él les contó historias de los aprendizajes que tuvo Jacob. Y sus hermanos ya estaban grandes, ¿verdad? Y había mucho pleito y muchos problemas. Pero yo me imagino a Jacob poniéndose a Josecito, a Chepito de 4 años, 5 años y contándole historias. De cómo, cuando él reaccionó mal, le fue mal. Cuando él manipuló, tuvo que correr. Y yo no sé si ustedes saben la historia, pero lo pueden encontrar en la Biblia, en Génesis 28. Y tengo un pequeño mapa para contarles. José se pelea con Esaú, vivían en Berseba, en el sur de Israel. Esto se llamaba antes Canaán. Vivían en Berseba, en el sur. Les conté la historia al principio. La mamá lo saca por la puerta de atrás corriendo porque el hermano lo quiere matar. Y él camina, camina, llega a un lugar que se llama Luz y tiene un sueño. Y yo me imagino a Jacob contándole el sueño que él tuvo a José. 5 años, 6 años, 7 años. Mira, mi Chepito, su tío Esaú me quería matar. Y era bueno con el arco y la flecha. Yo salí corriendo, llegué a un sitio que se llamaba Luz, cerca de Siquem. Me acosté a descansar, tuve un sueño, Dios se me apareció. Y cuando terminó ese sueño, yo me desperté. Y lo primero que yo dije cuando me desperté fue, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Vea, José, aunque usted no vea a Dios, Dios está con usted. Aun cuando Dios a veces no se vea por ningún lado, Dios está con usted. Seguí subiendo hacia Parán Aram, donde estaba su abuelo Labán. ¿Y por qué no vemos a mi abuelo? No hablemos de eso.
trabajé 7 años para el tramposo de su abuelo. Me engañó. Yo pensaba que yo engañaba. Ese sí es engañador. Ese sí es tramposo. Pero yo manipulé, salí corriendo de ahí. Le hice un negocio de las ovejas y todo, la cosa no salió bien. Y Dios me dijo, anda al lugar, Betel, que vos le cambiaste el nombre, que se llamaba Luz, y le pusiste Betel, que significa casa de Dios. Anda a encontrarte con Dios ahí. Y volví a caer otra vez en mente que no debo manipular, que debo confiar en Dios, pase lo que pase. A mí me gustaría pensar que Jacob le dijo algo como esto. En Génesis 28, esto no está en las notas, dice que Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. No te abandonaré. Al despertar Jacob de ese sueño dijo, sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Yo creo que tal vez José aprendió de su papá que aunque no nos demos cuenta, Dios está con nosotros. Que Dios está contigo, pase lo que pase. Entonces, enseñanzas de hoy, o es lecciones claves de José, es conciencia de la presencia de Dios hace la diferencia. La conciencia, porque Dios está en todos lados. Lo que pasa es que tú todavía no te has dado cuenta como Jacob, como sí se dio cuenta José. Y por eso es que él podía ejercitar este superpoder de responder y no reaccionar. Conciencia de la presencia de Dios. Dios está contigo en el trabajo, Dios está contigo en las vacaciones, Dios está contigo en el divorcio, Dios está contigo en el despido, Dios está contigo cuando hay plata, Dios está contigo cuando no hay plata. Conciencia de que Dios está conmigo, de la presencia de Dios, eso es lo que hace la diferencia para ejercitar el superpoder de no controlar y no entrar en pánico y confiar. Segunda lección de José hasta ahora, el carácter se forma en la adversidad y no en la comodidad. Son las situaciones difíciles que nos dejan las mejores lecciones. Y la tercera lección de José hoy es la respuesta de José fue consistente, integridad y fe. Hacer lo correcto y confiar en Dios. Hacer lo correcto y confiar en Dios. Poner un paso enfrente del otro, hacer lo correcto y confiar en Dios. No manipular, no controlar. Nuestra mayor necesidad no es una vida sin dificultades. A Jesucristo vemos en la Biblia que su pasión y muerte fue de lo peor que ha pasado en la historia. Él prometió a sus discípulos que iban a tener dificultades. Lo que tú y yo necesitamos no es una vida sin dificultades, una vida sin incomodidades. Lo que tú y yo necesitamos es completa confianza de que Dios está con nosotros, aún en las dificultades. Entonces, si tú estás viviendo un momento de muchas dificultades, pues estas lecciones son para ti. Si estás en un buen momento, no te pierdas la próxima semana porque vamos a hablar de cómo reaccionó José cuando las cosas le empezaron a ir mejor. Pero si estás en un buen momento, no te preocupes porque van a venir malos momentos. Así es la vida. La cosa es, tu mayor necesidad no es una vida sin dificultades, no es una vida sin problemas, es completa confianza de que Dios está contigo. Hoy vamos a cerrar la charla de hoy con una canción de worship. Normalmente cerramos con una canción muy reflexiva, que es para pensar, pero hoy más bien vamos a responder. Y vamos a tener la oportunidad de, con José, tal vez, la misma canción tal vez que él cantaría en un calabozo egipcio donde parecía que Dios se había olvidado de él, él seguía confiando en Dios. Cerremos con una oración. Dios, te quiero dar gracias por las lecciones de la Biblia que son tan buenas para nosotros. Qué lástima que tanta gente ve la Biblia como religión y ve la Biblia como anticuada. Y no podría estar más relevante la historia de José el día de hoy. Te pido por la persona que está enfrentando una dificultad muy fuerte, despido del trabajo, problemas con la familia, problemas financieros, lo que sea. Que no controle, que no manipule, que simplemente confíe en ti y ponga un paso enfrente del otro. Que tome la próxima decisión correcta como lo hizo José. Que aprendamos a tener conciencia de tu presencia en nuestras vidas. Por la persona que le está yendo bien, ayúdanos a aprender de José, como vamos a ver la próxima semana, que tú estás en el trono y no nosotros, y que debemos incluso seguir confiando. Y que todos podamos hoy responder como preparación a las dificultades o como para enfrentar las dificultades junto a José, una respuesta adecuada de confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para cantar todos juntos esta canción.
recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Sí. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Más. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, oh digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos,
Excelente trabajo, buenísimo. Vean, no manipulemos, no controlemos, confiemos, pongamos un pie enfrente del otro, haz lo correcto y confía en Dios por el resto. Si estás visitando y viniste por primera vez y dices que estas canciones y estas cosas, esto más tan loco, y te gustaría hablar un poco más acerca de lo que has experimentado, me encantaría conocerte, me encantaría que conversáramos. Voy a estar por aquí a un lado. Si tú estás pasando un momento de dificultad y necesidad, esto no se trata de venir y sentarte e irte y que no recibas ayuda y apoyo. De hecho, tenemos equipos de apoyo, tenemos equipos de consejería, tenemos terapistas, tenemos psicólogos, tenemos toda una red de apoyo porque sabemos que la vida no debemos enfrentarla juntos. Y con todos los demás, no se pierda la parte 3 y el cierre de la historia de José la próxima semana. Dios me lo bendiga, que tengan un feliz domingo.